Buenas noches, bienvenidos a otro RM, terminando la semana, por lo menos la semana de este programa, y termina con una polémica bastante particular. Yo traté de buscarla y hablaba con mis compañeros hace un ratito cuál era la pata de la polémica y si efectivamente esto daba para tanto debate, que tiene que ver con los que están viajando a vacunarse al exterior. Empezó casi como una anécdota, ¿se acuerdan? Con Janina Latorre vacunando a su mamá en Miami. En ese momento la discusión sobre la columnista está en Lama ahora, ¿no? Le mandamos un saludo de paso a Ángel de Brito, amigo. Empezó la discusión en ese momento si lo había hecho por derecha, si no, si podía, cómo había accedido a vacunarse en un momento donde Estados Unidos y particularmente la Florida solamente vacunaban a sus residentes. En ese momento recuerdo que fue un escándalo enorme. A partir de ahí, de a poquito, y acá está con nosotros Pablo Seriani, es presidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo estás, Pablo? Vamos a hablar con vos en un ratito. Empezaron a crecer de manera exponencial los pasajes y la demanda de pasajes a Miami de argentinos que quieran ir a vacunarse. ¿Por qué? Bueno, porque la Florida empezó a ser un poco más laxa en lo que viene pidiendo. A muchos argentinos no se les pide nada. Van a grandes supermercados que de repente por altoparlantes anuncian que ya terminaron de vacunar con los turnos y que cualquiera que quiere se puede acercar y se puede dar una vacuna de Pfizer, de Moderna, alguna otra están dando en Estados Unidos. Johnson. Y ahora otra vez la de Johnson y Johnson. Y la polémica, por supuesto, también vino con la demanda de los pasajes, y la pregunta que se hacen muchos es: ¿está bien? ¿Está mal? ¿Lo harían ustedes si tuvieran la posibilidad? Parece que es medio extremo situarlos entre patriotas que dejan la posibilidad de esa vacuna para que la pueda utilizar otro, o cipayos que van y entonces tienen plata y las reglas del capitalismo les permite hacer uso y abuso del dinero que no tienen otros para poder conseguir un bien que es absolutamente escaso. Hoy no hay vacunas en la Argentina. La verdad que me genera una enorme duda. Hoy escuchaba y leía a colegas, perdí la cucaracha por acá, perdón, pero escuchaba y leía a colegas en distintos medios que estaban debatiendo esto, y evidentemente el precio de los pasajes, por eso también está Pablo acá, Pablo Seriani, presidente de Aerolíneas, pero el precio de los pasajes lo que está demostrando es que hay argentinos que están dispuestos a pagar cualquier cosa para poder viajar y conseguir esa vacuna. A muchos le debe sobrar, otros deben considerar que qué mejor ahorro invertido que en salud, si hoy se pueden hacer de esa vacuna, son menores, no son grupos de riesgo, no hay una perspectiva para vacunarse, por lo menos en lo inmediato. Tengo esa duda, realmente tengo esa duda. Y yo me pregunto, y les voy a ser muy honesta, si yo lo haría, y en un par de meses yo tengo que acompañar en un viaje a un familiar a hacerse un control, y si yo estoy ahí me puedo vacunar como están vacunando en la playa de Miami. Y lo que están pidiendo es que uno muestre un certificado de residencia o muestre que gasta efectivamente en la Florida, que tiene algún gasto de hotel, de auto, de nafta, y te vacunan. Y qué sé yo, si yo estoy ahí, ¿no me vacunaría? Y por otro lado, ¿qué haces acá? ¿Estás bancando la parada a quién? Y esa vacuna que yo, la verdad es que no lo sé, pero si yo no me doy acá y me la doy afuera, ¿efectivamente le va a quedar para otro? La gente está dispuesta a pagar cualquier cosa de verdad. Ahora vamos a empezar a preguntarle a Seriani, que además hoy es la ruta claramente más rentable que tiene Aerolíneas Argentinas, y además teniendo en cuenta que son muy pocos los vuelos por una decisión que se ha tomado la ANAC. Le quiero preguntar a mis compañeros porque yo tengo la duda, la verdad es que la tengo. Creo que si estoy afuera y que me ofrecen la posibilidad de vacunarme, lo haría. Entiendo que esto genera mucha bronca, porque para otros y para muchos de los que deben estar del otro lado deben decir, bueno, lo haces porque podés, nosotros que no podemos nos quedamos acá, entonces quien se salva es el sálvese quien pueda. Javi. Mirá, yo tengo claro que la gente que puede tener la posibilidad de irse afuera a vacunarse es gente que, además de tener dinero, puede permitir que al vacunarse en el exterior queden vacunas acá para la gente que no puede viajar. En un contexto en donde acá no se consiguen vacunas. En un contexto donde la vacunación acá obedece a un plan de obtención de vacunas que está muy complicado, como está en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde hay 3 compañías que la fabrican,
sí, 3, 4 compañías que la fabrican y tienen sobre stock al punto de que están viendo de qué manera ahora qué hacen con las vacunas que ya no necesita Estados Unidos. Con lo cual a mí me parece perfecto. ¿Lo harías? Sí. Si tienes la posibilidad, lo harías. Sí, yo no me iría a vacunar al exterior, pero porque no me iría al exterior en este momento, aunque fuera a darme una vacuna, porque me parece muy inseguro viajar al exterior en este contexto de pandemia. Uno sabe cuándo se va, nunca sabe cuándo puede volver. Pero para aquella gente que se anima, me parece perfecto. Quedan más vacunas en la Argentina para aquella gente que no tiene esa posibilidad. Es relativo porque las vacunas no están, digamos. Esa es la, claro, esa es la duda. pero cuando estén, van a quedar más vacunas. Claro, porque la Susana Jiménez que se vacuna en Uruguay no se tiene que vacunar acá. La gente que está en Miami, la Janina Latorre que se vacunó en Miami, no se tiene que vacunar acá, etcétera, etcétera. ¿Jairo? Sí, yo no sé por qué tanta sorpresa, porque esto refleja desigualdad claramente. Uno tiene poder adquisitivo, lo hace, otro no tiene poder adquisitivo, no lo hace. Sí, no es nuevo, ¿no? Pero no es nuevo. Acá hay pareció... gente que se paga el plan de salud más caro en Argentina y tiene acceso a un montón de atención cubierta con el plan de salud más caro, y hay gente que no tiene ningún plan y va al hospital público. Acá tenés, fuera de la vacuna del coronavirus, la misma desigualdad. Te puede dar bronca eso, cómo funciona el sistema. Lo trasladás a la vacuna, puede ser lo mismo. Pero me parece que tienen un dato, el tema de la vacuna, cuando hablas con los especialistas, que la vacuna es un mecanismo solidario. O sea, que vos te vacunes no es solamente un beneficio para vos. Es que vas armando una especie de inmunidad de rebaño. Mirá las cosas que aprendimos en este año y pico. En todo caso, alguien está pagando una vía más cara y la bronca la tendrían que tener, si tuvieran poca vacuna, los yanquis. Al principio, el caso de Janina Latorre, aparecían los noticieros yanquis porque recién empezaban a vacunar y decían, están viniendo supuestas estrellas de la televisión de hasta Argentina. Yo vi una cobertura de un late show yankee que decían, y se vacunan acá. Ahí había problemas. Ahora lo que te está mostrando es que ellos tienen abundancia de vacunas y si vos vas y la agarpás, volvés vacunado. Para mí no... Entiendo que a alguien le pueda dar bronca la desigualdad del sistema. Sí. Pero es con la vacuna, es con los tratamientos médicos acá y es con tantas otras cosas. Y es con no quedarte también a bancar, digamos, en un momento difícil. También, digamos, está esa lectura. Pero también alguien puede decirte, estoy bancando, me estoy yendo a pagar la vacuna y vuelvo vacunado y te contribuyo a tu inmunidad de rebaño. Total. Ahora, lo que hace la desesperación, digamos, y este juego de la oferta y la demanda, y está Pablo Seriani, y con eso nos queremos meter, primero con lo que pasó con los viajes a Miami. ¿Nos puedes contar un poco, digamos, si tenés, y lo debes tener presente, cuánto fue aumentando? Porque digo, desde el afer Latorre hasta ahora, digo, ¿cuánto es un precio normal en una situación regular Buenos Aires-Miami? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es una situación regular. ¿sí? No, pero digo para ver cómo escaló, digamos. No es una situación normal. Han aumentado mucho los precios varían de acuerdo a el momento, el tipo de vuelo que es, qué día sale, y hay una variedad de precios, ¿sí? Pero los precios claramente son altos, ¿sí? No se puede decir aumentó en tal porcentaje porque hay muchos precios según el día y según la temporada y según la oferta que se va generando, no solamente de Aerolíneas Argentinas, sino de otras compañías también. O sea que es muy difícil decir el precio de un pasaje de una aerolínea vale tanto en cualquier circunstancia. En esta circunstancia, más aún todavía, fundamentalmente porque hay una reducción de la oferta que tiene que ver con las restricciones. ¿Hoy cuántos vuelos? Pero sí, perdón, pero sí aumentaron mucho la cantidad de pasajes vendidos a Miami, ¿o no tampoco? Ahí no, porque, nota la por ejemplo, compañía. nosotros teníamos 14 frecuencias a Miami en un periodo normal y ahora tenemos 6 nada más. Entonces hay una reducción en la cantidad de asientos ofrecidos. Entonces, en realidad, la cantidad demandada revelada, digamos, efectivamente en los vuelos, de alguna manera se reduce. ¿Por qué? Porque la oferta está reducida. ¿Por qué se reduce la oferta? Justamente porque hay restricciones. Y esa como hay una demanda importante y una oferta pequeña, ese exceso de demanda hace que la tarifa del vuelo sea tengo entendido muy que los alta. vuelos a Miami están saliendo cada vez más llenos, con mayor nivel de ocupación. Tienen un nivel de ocupación alto, muy alto. Hoy están en el orden del 75%, cuando lo normal es que los vuelos al exterior no están teniendo una ocupación mucho mayor del 50-60%. Y hoy a Miami yo quiero ir el mes que viene. Me convenzo de que, bueno, tenía dólares que ahorré en los últimos años y los quiero quemar. ¿Cuánto me sale ir a Miami el mes que viene? Está en valores que son relativamente altos. Lo que pasa que, bueno, hay, está el fenómeno inflacionario, pero bueno, debe estar costando el doble o el triple que en una situación normal. Si lo sacás
en un vuelo que tenga una ocupación más o menos razonable. Y si querés ir Sí. mañana, pasado o en las próximas 2 semanas, Probablemente prácticamente no hay. Probablemente no consigas. Probablemente no consigas, y esto tiene que ver con varias razones. Primero que Estados Unidos es un lugar en donde hay inmunización, entonces es uno de los pocos lugares a donde podés ir con relativa seguridad a pasar un tiempo, digamos, de Aún si no te fueras a vacaciones, vacunar, vas más o lo que tranquilo. sea, o un viaje de negocios, o a visitar familiares, o lo que sea. Un lugar relativamente seguro por el nivel de vacunación que hay, el nivel de inmunización que hay, es Estados Unidos. El propio tráfico doméstico de los Estados Unidos se está incrementando, es una de las... América del Norte es una de las regiones que mejor está respondiendo, digamos, a la pandemia en este momento. No pasa eso en Europa, con lo cual la cantidad de vuelos está mucho más restringida en Europa, y la cantidad de pasajeros es muchísimo menor en Europa, ¿sí? La caída en Europa ronda estamos en el orden del 90% de caída respecto de los niveles Europa con pre-COVID. una complicación enorme, digamos, para vacunar, digamos. ¿No? Y lo mismo está pasa con relacionado. América del Sur, es decir, con Brasil, ¿sí? Y con y el caso nuestro con Uruguay también, sí, que es un destino muy querido. Entonces es como que viajar al exterior, mucho más que a Miami, muchas más opciones no tenés. A ver si tenemos Entonces, por ahí unas placas, pero te quería preguntar si para aerolíneas, digamos, esta situación es rentable. Hoy es, digamos, no. ¿No? Para ninguna aerolínea es rentable. No. Para ninguna. Digo, porque uno No, piensa, pero no- pasajes 500. No, ¿Por dónde andaban las placas? Ahora van a aparecer las placas, pero digo, se han llegado a pagar pasajes 500.000 pesos. Sí, está bien, pero estamos hablando de una gota de agua en el desierto, ¿sí? O sea, nosotros tuvimos que reducir la oferta en un 80%, ¿sí? Y si bien estos vuelos son los vuelos que más ingresos generan y demás, nada, es eso, es una gota de agua en el desierto. O sea, el impacto... No es rentable, digamos, para ustedes que estén los Es pasajes. rentable ese vuelo, sí, Claro, pero es ese vuelo rentable sí. ese vuelo en un contexto... Mientras en donde- perdieron un montón de donde otras falta rutas. el 80% del ingreso, ¿sí? Claro. O sea que es anecdótico, te diría. Esto que se manifiesta con Miami, el fenómeno Miami, ¿se manifiesta con otros destinos en Estados Unidos o está concentrado en Miami? Para Es los que nosotros tenemos- desde Argentina. Es que el tema es que nosotros tenemos vuelos solamente a Miami. Solamente. Nueva York estuvo cerrado hasta hace muy poquito. Recién ahora se está abriendo, ¿sí? Se están escuchando, incluso hoy escuché que se estaba abriendo Broadway con aforo y demás. Con lo Sí, cual eso... Sí, los teatros, ¿no? Con lo cual supongo que eso va a empezar a Pero tiene una a frecuencia incrementarse. directa. No, porque No. hace muy poquito que se está abriendo Nueva York, que estuvo cerrado hasta hace muy poquito, con lo cual todavía no hay un tráfico como para que... Y aparte que estamos todavía con una restricción en la oferta, ¿sí? Y una recomendación de no viajar al exterior y una restricción en lo que son los viajes al exterior, con lo cual esto es algo que va a ocurrir en ¿Y es cierto en que el podrían futuro. duplicar la frecuencia a Miami en este contexto? Sí, pero ¿por qué? Porque no solamente nosotros redujimos, sino que también redujeron el resto de las compañías. O sea, también American Airlines, Delta y aparte al resto de destinos, ¿sí? Se redujo mucho la oferta, con lo cual hay un exceso de demanda muy alto, ¿sí? en lo que es Estados Unidos, sobre todo porque es un lugar en donde puede haber tráfico. Capaz que eso en Europa no se nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie quiere viajar a Europa, porque la situación en Europa es mucho más complicada, y aparte porque las fronteras están cerradas, ¿eh? O sea, en Europa las fronteras están cerradas y en Estados Unidos no. ¿Y es Siguen seguro abiertas. viajar en avión? ¿Cómo? ¿Es seguro en términos de pandemia viajar en avión? A ver si alguien decide viajar a vacunarse, digo, y se termina contagiando. O sea, uno va separado con un asiento. ¿Cómo se viaja en avión en pandemia? No. En general es bastante seguro. Ha probado ser muy seguro. Está incluso estudiado, ¿sí? Por universidades. Se han hecho estudios al respecto. Y es muy seguro porque tiene... A partir de la gripe A se le dotó a los aviones con una tecnología que es un filtro muy eficiente, de alta eficiencia, que es el mismo tipo de filtro de circulación de aire que se utiliza en los quirófanos, que hace que se renueve permanentemente el aire y aparte circula de una manera que hace que evite la circulación del aire sin purificarse, y eso ha probado ser muy eficiente para evitar los contagios dentro de... Pero dentro del avión no se mantiene, como preguntaba Jairo, la distancia, digamos. No se mantiene la distancia. Con este solo filtro alcanza. ¿Sí? Porque es realmente de una eficiencia muy, muy alta, ya te digo que es lo que utilizan en los quirófanos, y es suficiente como para mantener purificado el aire constantemente y evitar la circulación del virus, más allá de que
es obligatorio el uso de mascarilla. Y el pasajero tiene que ir con un en PCR. todo el vuelo. Y que el pasajero tiene que, normalmente entra o con un PCR o con una declaración jurada, se le toma la temperatura. O sea, hay un montón de barreras que han probado ser muy eficientes a la hora de evitar, digamos, los contagios adentro del vuelo. La prueba que nosotros tenemos de eso es que nuestras tripulaciones, digamos, Claro. no se contagian. Lo más común es que los trabajadores de aerolíneas se contagian en lo que es la circulación comunitaria y no en lo que es el proceso del vuelo, ¿no? Ahora, Tan seguro no es, tal vez en el caso de aerolíneas, porque el otro día cayó un pasajero de Miami, pero fue de América. argentino, por eso, De América. por otra empresa donde se ve que no controlaron bien. Puede ser que pase eso, ¿sí? Digamos. Pero aún si pasa eso, o sea, porque son varias barreras. Entonces, por ejemplo, esa barrera no la franqueó. Pero el hecho de tener que usar mascarilla todo el tiempo, el hecho de que si entró, ponele, no tenía fiebre, y el hecho de que se circula el aire, que permanentemente el aire se está renovando y se está purificando, son distintas barreras que hacen, ¿sí?, que la probabilidad de contagio se reduzca dentro de la cabina, mucho más que en cualquier otro medio de transporte. Esta es la realidad. Y por otro lado, la duración de un vuelo siempre es mucho más corta que cualquier otro medio de transporte y eso también obviamente reduce el riesgo de contagio. Ahora, Pablo, sé que por ahí es difícil porque por supuesto cuando uno pide un vuelo no es que está diciendo para qué vas a viajar, pero digamos, ¿hay manera, ustedes tienen una manera de medir o vos me podés contar o nos podés contar si efectivamente creció esta demanda del turismo vacunatorio, de gente que está dispuesta a pagar los precios que hoy está pidiendo el mercado por todo lo que estás contando? Para ir a vacunarse? Bueno, en primer lugar, a mí no me consta, ¿sí? O sea, si bien yo también escucho todos esos rumores y es algo que es Vox Populi, no es algo que a mí me conste que vos podés ir a Miami o ir a vacunarte y que es algo, o sea, es algo que yo no puedo, digamos, avalar abiertamente. En el sentido de que no me consta, digamos, no es algo que yo puedo decir, sí, esto está pasando. Y no, nosotros no medimos eso ni tampoco juzgamos el comportamiento. No, eso por supuesto. Y no estamos midiendo cuál es el comportamiento aparte, todo esto es muy reciente, todo esto es muy. O sea que no es algo que es una tendencia que nosotros estemos mirando. Más allá de los rumores que todos conocemos. Digo, aproximadamente, digo, ¿cuándo empezó esta demanda exorbitante de pasajes a la Florida? No, porque justamente por el hecho de que, por distintas razones, sobre todo por el hecho de que Estados Unidos siempre mantuvo su frontera abierta, ¿sí? Igual que Brasil, ¿sí? Miami siempre se mantuvo como un destino que se mantuvo, digamos, que mantuvo su tráfico, ¿sí? Por ejemplo, cuando teníamos todos los vuelos, nosotros en una época, por ejemplo, teníamos todos los vuelos domésticos. Y había algunos vuelos especiales y ahí teníamos tráfico, ¿sí? O sea, siempre el tráfico a Miami más o menos se mantuvo, ya sea por lo de las vacunas o porque, pero más que nada yo creo que es por el hecho de que las fronteras siempre se mantuvieron abiertas y ahora más fuertemente por el hecho de, como tienen inmunización, hay una percepción de que es un destino relativamente seguro. Se me pierden las placas, ando perdida con las placas, las tenía recién, ¿cuántos vuelos había pre-pandemia, cuántos post-pandemia, ¿no? Para entender, ahí estamos, mirá, pre-pandemia 14 vuelos semanales, ¿no? Aerolíneas y post-pandemia, ¿qué estamos calculando con post-pandemia? Y ahora estamos en 6 nosotros, sí, en aerolíneas. En 6, ¿Sí? Bueno, a mayo del 2021 están en. Te quería preguntar. Espera, que hay una más, Javier, perdóname. Perdón. Sí. Más. Ahí. Primer trimestre de 2021. Bueno, tenés un 50. Sí, es lo que se redujo, ¿no? Claro. Es lo que se redujo la cantidad de frecuencias. Javi, perdóname. Sí. Hay el rol de aerolíneas en el transporte de vacunas hacia la Argentina. Desde Moscú, desde Beijing, fue clave. Pero sin embargo, como siempre algunos sectores le buscan el pelo a la leche, le marcan a aerolíneas supuesta ineficiencia en el transporte de esas vacunas, porque lo comparan con cargas que van a Chile, que llevan el doble de vacuna en el mismo vuelo. ¿Nos explicás un poco, nos desasnás, para los que no somos expertos en esto, cuánto de real y cuánto de falso hay en esa supuesta ineficiencia? Sí, no, realmente no son ineficientes, son muy eficientes los vuelos de aerolínea. Básicamente
yo voy a describirte es el argumento que vi en redes sociales acerca de por qué podrían ser ineficientes. Entonces te dicen no, porque en realidad sería más eficiente si vinieran en un carguero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el costo por kilo de un carguero es mucho más bajo. Es verdad que el costo por kilo de un carguero es más bajo, pero eso es porque el carguero no solamente lleva vacunas, sino que lleva infinidad de otras cosas, ¿sí? Y en una ruta comercial que es regular y en donde hay mucho tráfico de comercio, y eso le permite llevar una enorme cantidad de kilos, ¿sí? Y entonces el costo por kilo termina siendo muy bajo. Pero ¿qué pasa? No hay una ruta comercial desarrollada entre Moscú y Buenos Aires, menos en pandemia, ¿sí? No hay una ruta comercial desarrollada donde tengan cargueros que hagan vuelos todos los días entre Moscú y Buenos Aires. Tampoco hay una ruta desarrollada que tenga cargueros todos los días entre entre Buenos Aires y Pekín. Entonces, no hay cargueros que puedan traer esa carga a tan bajo costo porque aparte traen un montón de otra carga. Tenés que mandar un vuelo específicamente a buscar esa carga. Y para buscar esa carga, el avión de aerolíneas es un avión bastante barato, digamos, porque no es tan grande como esos cargueros enormes que consumen muchísimo más combustible. Entonces es un avión que es mucho más eficiente para traer la carga específica, que es la de las vacunas, que no es una carga tan grande ni tan voluminosa. ¿Tienen confirmado el próximo vuelo a Moscú? No, todavía no tenemos confirmados los vuelos. Estamos trabajando permanentemente con ellos. Es algo que se confirma muy sobre la fecha porque hasta que no se termina de armar toda la logística no se puede confirmar el vuelo. Así que todavía estamos en esos procesos. Y habitualmente el vuelo va sin saber cuántas vacunas va a traer. ¿Tiene un estimado y se confirma en Moscú? Nosotros probablemente Salud sí lo tiene a ese dato, ¿sí? No nosotros, porque nosotros en realidad lo que tenemos son cajas, ¿sí? O sea, lo que transportamos son cajas y pesos. Y las cajas y los pesos depende de cómo se termina de empacar, digamos, O sea, que hasta que no suben las vacunas no sabe. Hasta que no las subimos al avión no sabemos cuánto peso, cuántas cajas son y cuántos pesos Pero no fue un negocio tienen. para aerolíneas, digamos, tener esas rutas para traer vacunas, que eso era lo que se discutía cuando vos decías los rumores en redes o la crítica a aerolíneas. No fue un negocio. No es un negocio, lo estamos vendiendo a un precio muy competitivo, ¿sí? No lo estamos haciendo a pérdida, ¿sí? No estamos teniendo pérdida por los vuelos, sino que lo estamos haciendo a los costos, digamos, cubriendo los costos de ese vuelo, pero cubriendo los costos de ese vuelo es un precio muy competitivo para el Ministerio de Salud, que no consigue con otros cargueros que te cobran muchísima más plata porque no hay muchos cargueros disponibles, digamos, en el mercado, porque están todos muy ocupados, ya sea con las vacunas o con otro tipo de cargas, ¿no? Ahora, Pablo, me están escribiendo mucho. Digo, por supuesto, la incertidumbre es enorme, nadie puede decir cuándo va a terminar esto, pero hay mucha gente que en su momento sacó pasajes y que se viene constantemente reprogramando los vuelos o suspendiendo las rutas. ¿Qué pasa con esa gente? Es un tema que es que, bueno, las restricciones, digamos, y los distintos cambios que hay hacen que permanentemente se estén cambiando los itinerarios, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos, nosotros y todas las aerolíneas también, pero digo, te puede pasar de un día para el otro, de una semana para la otra. Lo que tenemos es una política de flexibilidad en donde pueden cambiar a esos vuelos sin tener penalidades dentro de un periodo de tiempo relativamente importante como para que puedan acomodar su vuelo. A veces, cuando hay una disrupción, se genera un pico de demanda en donde no podemos contestar rápidamente todas las consultas, pero tienen que tener paciencia, seguir insistiendo y van a poder cambiar su vuelo sin problemas. Estamos cubriendo todos los cambios y reubicando a todos los pasajeros. Por ahora me quedé pensando, recién decías Brasil, que no cerró frontera. ¿Hay gente que está viajando a Brasil? Cada vez menos, hay muy poca gente. Es llamativo, ¿no? Porque recién, bueno, Javi decía yo no viajaría porque me daría temor. Tuvo Florencia, bueno, acá Carigliano de aduana contando que la gente viajaba por turismo en un nivel bastante alto. Sí, pero no todo el mundo viaja por turismo. O sea, hay gente que es residente de Brasil y que vino acá por alguna razón y tiene que volver. Y lo mismo, argentinos que tienen que volver, que están en Brasil. O sea, todo ese tráfico existe y la verdad es que el tráfico se está reduciendo muchísimo. O sea, es muy poquito lo que queda, ¿sí? En comparación con lo que teníamos antes. ¿Cómo está sobreviviendo Aerolíneas? ¿Cuánta plata le tienen que pedir al Estado? Porque más o menos, todas las aerolíneas están siendo rescatadas en el mundo porque tienen los vuelos estamos todos en la misma, sí. Estamos en el peor de los mundos. Pasa que acá la única diferencia es que acá no hay plata. O sea, cada uno que pide plata le dicen no tenemos.
Claro, pero básicamente por el tema del tipo de cambio, por distintas razones, también por el hecho de que cuando la reducción en la operación y la suspensión de operaciones o la reducción de operaciones reduce los ingresos, pero también reduce los costos, porque la operación incluye costos y esos costos variables, digamos, se reducen también. Por toda esa conjunción de cuestiones y por el hecho de que en el 2019 tuvimos un año muy, muy malo, ¿sí? La verdad es que la pérdida medida en dólares, capaz que en pesos sí, pero medida en dólares, no varía significativamente lo que fue 2019, 2020 y 2021 va a estar que más son o menos 400 millones de dólares. parecido, que está en el orden de los 500 millones de dólares o un poquito más, dependiendo de cómo termine el año y dependiendo de cómo terminen esas variables, porque depende mucho del precio del combustible, depende mucho del tipo de cambio, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo terminen esas variables, van a terminar. ¿En qué momento voy a poder comprar un pasaje pensando en vida normal? O sea, si yo me compro un pasaje para... ¿Cómo vas a, cómo marzo vas, del año que cómo viene. vas a ver? En Nos el puede decir negocio, que lo puedes cambiar. Sale Luca. después ¿En el qué número momento que sale en la ¿En quiniela. qué momento me lo van a dale. habilitar? Si yo digo, ¿tengo disponible comprar un pasaje para marzo del año que viene ya? Si tengo mucha fe en las vacunas, en Alberto Fernández, en Larreta. Yo creo que es un proceso que evidentemente está más lento de lo que nosotros hubiéramos esperado y que lo que pensábamos que iba a ocurrir, ¿sí? O sea, nosotros pensábamos que ahora íbamos a estar mejor y que la temporada de julio iba a ser una buena temporada. Claro. Esto evidentemente no va a pasar, va a ser una mala temporada, ¿sí? Y yo creo que esa expectativa de estar un poco mejor o tener un nivel de tráfico por lo menos que sea más o menos razonable, digamos, un nivel de movilidad que sea más o menos razonable, va a estar recién a principios del año que viene, no totalmente recuperado, creo que eso va a ser recién el otro verano, ¿no? No este verano, sino que pero yo creo que este verano vamos a tener un verano que va a ser mejor, o sea, relativamente... Pero ya dan por una perdida, digo, es relativamente importante, cantidad de tráfico. la temporada de invierno, de vacaciones de invierno, la dan temporada de prácticamente invierno, por perdida. no, claramente no, o sea, estamos muy jugados con la vacunación, ¿sí? Sí, aparte, como dice Javier, ¿quién se anima? Y fundamentalmente va a ser lo primero que se va a reactivar va a ser el doméstico y lentamente lo que son los vuelos internacionales, que es lo que a la gente le va a costar, todavía le da un poco de miedo y obviamente le va a seguir dando miedo y las fronteras se van a ir abriendo muy de a poquito, digamos, cuando todo esto mejore, si es que efectivamente seguimos la tendencia de ir mejorando, ¿no? Pablo, viste que arrancábamos el programa preguntándonos respecto de esto, ¿no? Ni patriota, ni cipayos, el que puede, digamos, y el que tiene la plata. Bueno, acá coincidimos, ¿no? Los tres, el que tiene la plata para la vacuna, si pudiera vacunarse afuera, que lo haga. ¿Tenés alguno? Digo, porque tenías un audio, ¿no? ¿Vos habías traído un audio? No, hoy habló por radio el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, que decía que a él le daba vergüenza que la gente se fuera a vacunar afuera. Mira, ahí lo tenemos para escuchar. Hay toda una controversia, ahora que se hizo algo más, no común, pero sí que hay muchos casos, sobre los argentinos que van a vacunarse a Estados Unidos, el turismo vacunatorio. ¿Qué pensás vos de eso? A mí me causa mucha vergüenza, ¿no? Por lo siguiente, por un lado tenemos esta actitud de liberar la patente, después en otro lado que aparezca alguien que dice, vení que te vacuno en la playa, y que haya argentinos que tienen la capacidad de hacer un viaje de turismo gastando miles de dólares para ir a vacunarse, y otra gente acá que tiene dificultades por el acceso a las vacunas que acaparan los países más desarrollados y que no puedan vacunarse. A mí la verdad que me da mucha vergüenza, me irrita muchísimo. No. Yo, la verdad que, o sea, no es muy difícil. Desde luego que yo no voy a juzgar el comportamiento de nadie, yo lo que puedo decir es lo que yo haría. Yo no lo haría, creo que el tema de la vacunación y la inmunización es como un trabajo y un proceso colectivo de la sociedad en su conjunto, y el tema de la igualdad de oportunidades pero vos en el acceso... sos muy joven, ¿sí? Te falta para la vacunación. Por eso, yo voy a esperar como todos a que tengamos nuestro No es turno. personal estratégico el personal de aerolíneas. ¿Cómo? No le corresponde la categoría de personal estratégico. A lo mejor sí, no lo tengo claro y todavía no... Pero vos no te vacunaste. Yo no me vacuné, no me vacuné. Y probablemente tarde esté en la... Averiguá lejos, porque en la estratégico estás seguro, porque entran... Sí,
Hay ministros y funcionarios que han Se pedido por vacunó el ministro de estratégico y hay Cultura, otros no que se va a vacunar. Bueno. Claro, el ministro de Cultura se vacunó, el ministro de Defensa no se vacunó. Pero digo, es muy difícil juzgar, yo no me voy a poner a juzgar el comportamiento de las personas. Lo que sí creo que es importante Me sorprendiste con que no lo haría. ¿Qué cosa? No, digo, No, además me uno dice, el parece presidente que- de Aerolíneas tiene la posibilidad de viajar. Uno que va a conseguir un pasaje. Uno vas a conseguir un pasaje seguro. No, pero creo que es un esfuerzo de toda la sociedad que estamos, o sea, nosotros estamos trabajando fuertemente en el plan de vacunación, poniendo mucho esfuerzo en el plan de vacunación para que la sociedad tenga acceso a la... Creo que está bueno que accedamos todos en igualdad de condiciones. Esa es la visión que tengo yo y es mi visión particular. Cada uno tiene su visión particular y en estos temas tan complejos y tan complejos desde el punto de vista... es una cuestión muy personal, ¿no? Creo que es una cuestión muy personal. Creo que sí hay una cuestión que es importante, que es el tema de la solidaridad entre naciones. O sea, me parece muy importante la solidaridad de Rusia y de China con la Argentina, que creo que es muy importante, y de los países que, teniendo el mismo problema que tienen todos, ¿sí?, solidarizan el descubrimiento científico y los recursos como para que tengan otros países la posibilidad de acceder a las vacunas. Creo que esa solidaridad es algo que está demandando la Organización Mundial de la Salud y es algo que es importante demandar a los países que están en posición de producir la vacuna, y creo que estaría bueno que, obviamente es muy difícil para todos porque los países, es natural que los países quieran priorizar a su población respecto a lo demás, pero es importante también ver ese esfuerzo. Creo que generaría un mayor nivel de equidad y de justicia a nivel de las regiones, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Sabemos Gracias que a no ustedes. te gusta, que te cuidas un montón, que no te gustan los estudios. Simplemente déjenme recordarles que tenemos acá Cachito le pusimos, ¿no? Claro. Le pusimos, Vos le pusiste. Le pusimos nombre. Vos le pusiste, yo no me Pero pondría es Cachito nuestro nunca. medidor de dióxido de carbono, cuán respirado está el aire. Es un invento argentino, está bueno. Lo trajo De la cuando vino Juan Universidad- Zabaleta, de el la intendente Universidad de de Burlingame. Viene de la universidad 409 hasta 800 por partículas por millón. Significa que Que el está aire en el estudio está bien. Así que te agradezco porque sé que salís poco. Así que de verdad Muchas muchísimas gracias por gracias a haberte ustedes. venido hasta acá y por poner un poco más clara esta situación. Después le pregunté, ¿qué ganas de preguntarle a los chicos? ¿Viajarían ustedes si pudieran a Miami a ponerse la vacuna? ¿Eh? ¿Sí? Me Pulgar dicen arriba. que sí, uno que sí, dos que sí, tres Está que bien, sí. me parece muy bien. Los 4 que están en el estudio están diciendo que sí. El control viaje entero. Pablo, Hay que hacer reserva, Seriani, hay que hacer la reserva. ahora te pasamos cuántos Los da. somos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por estar Muchas acá. gracias. Dale. La información de este momento la trae Javier Calvo y la podríamos titular Los irresponsables del día. A ver. Sí, vamos a contar, tenemos imágenes de un operativo acá, a 2 cuadras, a 3 cuadras, muy cerquita, en el bar El Carnal, una fiesta electrónica, obviamente ilegal, clandestina, en un bar muy conocido de Palermo, en Niceto Vega al 5500. Para los que vienen por esta zona lo tienen muy claro cuál es ese lugar. Aproximadamente entre 50 y 70 personas en un bar que no tenía además de que debía estar cerrado, no tiene ni ventilación. La gente que estaba no tenía barbijos, es decir, la hicieron completa. Pero era una La hicieron fiesta organizada, completa. se cobraba para entrar, sabían que estaba... Exactamente, como si fueran tiempos de normalidad. La verdad que más que irresponsables, una manga de... Hijos de puta. Ponele. Dale, ¿cuánto eufemismo le vamos a obviamente están todos los presentes imputados. Fue detenido el dueño del local. Hay actas contravencionales. Obviamente intervino la policía de la ciudad, la justicia de la ciudad. Clausuraron el lugar. Insisto, se llama El Carnal. Saludos para la próxima vez que nos veamos por ahí. Niceto Vega al 5500, corazón de Palermo. Esto que estamos viendo, una fiesta clandestina, fiesta electrónica clandestina. No hay que irse
No hay que irse al conurbano, A las no hay que quintas. irse a las quintas, a Nordelta, acá en Palermo, corazón de la ciudad, 70 personas. Bien, ¿eh? Ahora yo me pregunto, ¿no? Vos que estás del otro lado, que te cuidaste todo el día, que tuviste que salir a laburar, que trataste de ponerte el doble barbijo, que abrir las ventanas, que pelearte con el que no quiere en el colectivo porque hacía frío y entonces estás buscando cómo enganchar la ventilación cruzada, que estás agotado a esta hora esperando que pase. Lo escuchabas recién a Seriani, más allá de que tengas o no algunos ahorros para irte en algún momento de vacaciones, diciendo hasta marzo del año que viene, de acá no se ve nada, digamos, ya la temporada de invierno la da por perdida y ves esto. Digo, realmente la verdad que no sé qué edad tienen, no sé qué es lo que hacen, entiendo que también deben estar agobiados, cansados, con ganas. Ahora, recuerdo que Goyán, ministro de la provincia, suele decir todo el tiempo, puede esperar tomarse una cerveza, puede esperar juntarse con amigos. ¿Qué es esto? Casi es una provocación. Ponele que no esto quieran dolo, escuchar. esto es dolo, Pero espera, esto es dolo, ponele que no Javi. quieran escuchar a Goyán, que es de la línea dura. Escúchenlo a Quirós, al ministro de Salud de la ciudad, que también dice que esto es una locura, que también dice que esto no se puede hacer. No es que solo no se debe, sino que no le entra en la cabeza que se puede hacer. Bueno, se hace. Por suerte, se sigue haciendo. alguien denunció. Sí. Y actuó la justicia, actuó la policía. Ah, ves que hay que. ¿Ves que ¿Alguien denunció? después decís que no llamaría No, y que no, me pongo pero la esto- gorra. Yo por no, supuesto que no, llamo no, si veo. pero esto- Bueno. pero esto- Igual, ayer vieron el acto en Ensenada donde estuvo el presidente. No, Estaba- entres, no, de verdad no que lo quiero decir es- lo vas a quiero decir es que comparar. acá está bien que alguien lo denunció y fue a tomar medidas la policía. Había 4 patrulleros recién ahí en la Pero puerta. ¿sabes qué pasa, Jairo? Si entramos en No, esa, no entro es en como, esa. Lo acá que hay una digo- fiesta, pero entonces el presidente Lo que se quiero junta con decir los es que- ministros, entonces... Lo que quiero decir es que las señales tal vez tienen que ser coherentes. Porque hace ¿Pero vos un mes- pensás que esta gente está acá porque No, lo vio el para presidente nada, con Massa y para con no sé nada, quién para más en nada. Ensenada y Para nada. Lo entonces que quiero dijo, decir es que- salgamos también? No, para nada. Creo que ni se enteraron que había un acto en Ensenada ayer. Lo que quiero decir es que tal vez el mensaje tiene que ser coherente. Hace un mes y medio el mensaje era andate de vacaciones tranquilo en Semana Santa. El presidente va a No actos... entiendo, pero alguna vez lo que Porque- está mal tiene que estar mal y No, punto. está mal. O sea, Lo que quiero decir esto es que está tal vez mal. la película completa te muestra que también no hay coherencia en el mensaje que te bajan. Y alguien que tiene pocos escrúpulos toma una decisión como esta que está Claro, viendo. pero digo, ahí. yo no le veo, digamos, que esté relacionada, ¿entendés? Que digan, bueno, entonces como el presidente se junta, entonces yo hago esto. No creo que sea A así veces lineal, hay que, pero sí creo que hay- digo, tenés que circunscribirlo. Hay una fiesta en Palermo, 70 hijos de puta que se Correcto. juntaron y no les importa En un lugar nada cerrado, ni de sin ellos ni del barbijo, resto. sin ventilación. Yo creo Después que- hablemos de Ensenada, pero si no estamos todo el tiempo No, como yo diciendo creo esto que está mal, empata pero una esto cosa también con la está otra. mal, ¿entendés? Creo que el mensaje, el que lo baja, tiene que tener autoridad para poder bajar un mensaje, porque tal vez el que quiere cagarse en las reglas se va a cagar igual. Pero alguno que está en el medio necesita recibir un mensaje, por lo menos así me parece. No les que lo importa vivo. a ellos, no les importa con quienes viven, no les importa con quienes trabajan, si trabajan, no les importa con quienes se encuentran, no les importa absolutamente nada de nada. Sí, por supuesto, no estoy enojada con vos, Jairo, Pero por nunca favor. me enojaría con vos, pero, Pero es que venimos- digo, No, enójalo. pero a veces hay que enojarse también con Jaime. Ay, Lo que pasa es que venís- es que es muy lindo para Venís del acto enojarse, de no ayer, puedo. yo porque vengo caliente, del acto de ayer de Ensenada. Hace una semana el acto de Juan Mansur en Tucumán, ex ministro de Salud, bajo techo, con todos comiendo sin barbijo, mientras le están diciendo a los tucumanos que se guarden. El presidente en el Instituto de Formación del PJ haciendo un acto hace 3 días. O sea, van pegando uno atrás de otro actos donde Pero yo lo sé, no sé que lo existe hacen la con buena pandemia. leche, pero los que tienen mala leche dicen entonces, como todo eso pasa, no podés no permitir una fiesta Lo que digo es que vos tenés que construir digo, autoridad. justificar Vos una- tenés que construir autoridad. Acá está bien, va la policía y le dice, es obvio lo que estás haciendo, te la tenés que tomar. Como mensaje a la sociedad, para mí, vos tenés que construir autoridad. Porque si un día vacunás por izquierda, si un día decís que no hay que juntar, si te juntás, si un día, si vas sumando, algún mensaje raro bajás, pero es una mirada cuando ves todo el panorama completo. Después, si hay 10 Oye, tipos se violando está- una ley, estás violando la ley. Está, y hablando de mensajes y de autoridad, hace tiempo teníamos ganas de hablar con él, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches. Gracias por llamar. No, muchísimas gracias a vos. Y la verdad que quería preguntarte, nosotros hablamos con mucha franqueza y suelo recurrir a vos, digamos, para tener diálogos muy, muy honestos. Y sabes que me llamó la atención escucharte enojado, cuestionando el fallo de la Corte. Me parece que ahora lo vamos a hablar. Pero lo que entiendo es, digo, y sobre todo como docente y viendo lo que significa estos mensajes, como decía Jairo recién, de autoridad para los chicos, el fallo te puede gustar o no gustar. Ahora, me parece que no es un buen mensaje que un dirigente como vos salga a cuestionarlo.
enojado, digamos, de la manera en la cual lo hiciste. No es un fallo que, bueno, No. por la presencialidad la Corte decidió algo, a mí tampoco, digo, podemos discutirlo jurídicamente, tampoco hay cosas del fallo que me gustan demasiado, te puedo decir, pero vos saliste como casi, digo, siempre en el borde de la provocación, ¿no? No, no creo que sea así, quizás lo voy a rever, voy a leer lo que dije, si vos lo interpretaste de esa manera, pero no, lo que dije que el fallo de la Corte, la Corte tiene que ejercer el control de constitucionalidad. El DNU, inclusive la misma Corte no lo impugnó, no lo declaró inconstitucional. Entonces, que la Corte se atribuya la potestad de definir lo que tiene que definir la autoridad sanitaria, no es correcto. Por eso cuestiono el tema del fallo de la Corte en ese sentido. Ahora, es más, el otro día, creo que fue el martes, hubo una reunión del Consejo Federal de Educación, donde vos sabés que el Consejo Federal de Educación participan todos los ministros de Educación, Sí. ministros y ministras de Educación del país, más los rectores y demás. Hubo una resolución con una mayoría especial, es de cumplimiento efectivo, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de Mendoza no lo cumplen. Y te digo que la mayoría especial, o sea, se alcanzó con votos de gobiernos que adhieren al oficialismo y con votos de gobiernos que adhieren a la oposición. Sin embargo, tampoco cumple esa resolución que es de cumplimiento efectivo. Entonces, lo que cuestionaba yo del tema de la Corte, concretamente, que si no está planteando, hay un DNU, si los extremos legales del DNU se cumplen, después el contenido con respecto al tema de la autoridad sanitaria, la potestad la tiene la autoridad sanitaria, no la Corte, para definir sobre esa situación. Simplemente eso. Pero vos crees que es una irresponsabilidad hoy que en la Ciudad de Buenos Aires y en Sí, Mendoza las yo escuelas creo que estén sí. abiertas En el y marco- presenciales. No, sí, no, sí, porque la discusión no es la presencialidad. Si vos me decís de qué lugar estás, en qué lugar te ubicás, yo me ubico en el lugar de la presencialidad. La mayoría de la provincia de Buenos Aires se está dando clases en el marco de la presencialidad. Ahora, temporalmente y en algunos distritos que componen el AMBA y algunos del interior por la situación sanitaria, que es la misma situación sanitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha establecido la restricción en la circulación de personas. No es una cuestión educativa, es una cuestión sanitaria. Para que se reduzca la circulación de personas, se toman una serie de medidas que incluyen la suspensión de la presencialidad en forma temporal y acotada a esos lugares. Y ahí vos tenés una demostración con respecto a cómo descendieron los casos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, aplicando las restricciones correspondientes, fueron casi el 20%, el 18%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo una disminución de casos, pero solamente el 13%. Tanto la ciudad como el AMBA, la provincia de Buenos Aires, están en una situación sanitaria compleja. Entonces, mira, yo vivo en La Plata. En La Plata hay una situación sanitaria compleja. Nosotros pusimos a disposición ahora, el año pasado firmamos un convenio con el intendente Julio Garro de La Plata y pusimos a disposición el hotel para que llevara adelante el aislamiento para aquellas personas que tenían que llevar El un hotel del aislamiento. sindicato, sí. Hoy, el hotel sí, para que lo usen todos los bonaerenses, o por lo menos los que están aquí en la región. Y ahora hicimos un convenio con el Ministerio de Salud que ese hotel se convierte en un hospital de emergencia donde, para descomprimir de alguna manera la situación, las camas de algunos hospitales, donde el Ministerio de Salud va a poner enfermeros, médicos y asistencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una situación, no sé si llamar de saturación porque quiero ser prudente, pero está al límite el tema del sistema de salud concretamente. Entonces, fundamentalmente eso es lo que estamos planteando. Hay que tratar de bajar la propagación de los contagios. Baradel, durante el año pasado los gremios docentes básicamente sostuvieron mucho la no presencialidad de las clases, tanto en provincia como en ciudad. Este año aceptaron empezar las clases presenciales y cuando volvió ahora esta segunda ola fueron grandes artífices en el cierre, apoyando el cierre de las escuelas. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, donde están las escuelas públicas abiertas, hay varios gremios docentes que están de paro permanente, cosa que
hace muy complicado las clases presenciales. Los gremios docentes piensan en los sectores más vulnerables del conurbano bonaerense, que es donde actúa su gremio, en realidad en toda la provincia de Buenos Aires, pero la zona roja es el conurbano. ¿Piensan en los sectores más vulnerables a los cuales se les hace prácticamente imposible la educación a distancia? Absolutamente. Te puedo señalar 2 o 3 cuestiones de lo que planteaste vos. Claro. El año pasado nosotros no sostuvimos, pero lo que pensás vos lo piensan muchos, esto lo quiero aclarar, no sostuvimos la no presencialidad a rajatabla. En muchas escuelas del país se llevó adelante el tema de la presencialidad. Es más, en la provincia de Buenos Aires, los últimos 2 meses o 2 meses y medio, en más de 40 distritos, se llevó adelante la actividad presencial. Ahora, si vos me preguntás con el diario del lunes, por supuesto, quizás las medidas que se tomaron el año pasado, que estábamos aprendiendo, que no teníamos evidencia científica todavía de lo que era el desarrollo de la pandemia, que no teníamos experiencia ni nacional ni internacional, para tomar algunos ejemplos y demás, uno del diario del lunes puede decir, bueno, se extendió mucho el aislamiento o se pudieron haber hecho otras cosas y demás, pero con el diario del lunes. Ahora, con todo lo que aprendimos, con todo lo que significó y con lo que estamos viviendo, nosotros siempre fuimos partidarios del tema de la presencialidad. Lo único que planteábamos y que se hizo en Provincia de Buenos Aires es una presencialidad cuidada, el cumplimiento de los protocolos. Mi hija va a la escuela, una escuela pública en La Plata, y tuvo presencialidad ahora este año, pero tenía una semana cada 3 semanas, una semana completa. ¿Por qué? Porque fueron menos chicos y demás por cada una de las burbujas y la aplicación de los protocolos para que no se contagien. Y con respecto a la otra cuestión que decís vos, las escuelas siempre estuvieron abiertas y están abiertas. No es verdad que las escuelas están cerradas, las escuelas están abiertas. Los chicos que no tienen vinculación o que perdieron vinculación porque no tienen conectividad concretamente, que es otro gran problema, se entregaron cuadernillos, se está entregando material concretamente, se puede ir a buscar a la escuela. ¿Eso es lo ideal? No, no es lo ideal. ¿La virtualidad reemplaza la presencialidad? No la reemplaza, no reemplaza la relación del docente con el estudiante directamente, pero estamos en una situación extraordinaria que lo que se trata de evitar es más muertes de personas, que se propague el virus, que colapse y que pierdan la vida muchísimos familiares. Y hasta ahora, lamentablemente, el año pasado teníamos que eran solamente las personas mayores. Lamentablemente este año además se ha extendido a otros sectores, a sectores de personas con una... más jóvenes, inclusive hay varios chicos internados en muchos lugares. Entonces, lo que se trata es de tomar medidas extraordinarias, que no las tomamos nosotros, la toma la autoridad sanitaria, para impedir que esto sea peor. ¿Y Baradel? Y hay que trabajar mucho para el tema de la recuperación de contenidos y objetivos pedagógicos. Pero te digo más, la provincia de Buenos Aires estableció 2 programas, que fueron los ATR y Forte, para revincular a los chicos que habían perdido vinculación, yendo a la casa, tratándolos de vincular con la escuela, llevándoles material. O sea, se está trabajando. ¿Es lo ideal? No, estamos en el marco de la pandemia. Según datos oficiales, cerca del 60% de los docentes de la provincia están vacunados, si no me equivoco. Un poquito más del 50%. Entre auxiliares y docentes, creo que andan en el 53 o 55 de todos los que se anotaron. ¿Eso no debería acercar la posibilidad de que estén en el aula dando clases? Claro. Es cierto que después está la movilidad, etcétera, pero hay padres que se pueden preguntar, ¿están vacunados uno de cada 2 docentes? Los policías no están vacunados y están en la calle y están dando clases por Zoom. ¿Cómo ves esa situación? Ten en cuenta que fue la Sinopharm, que en su momento no se daba a mayores de 60 años, que se necesita también, ¿verdad? Por eso, la otra dosis y demás, trabajar en ese sentido, y es el 50%, pero no es que el tema de los docentes, vuelvo a decir, solamente los docentes o los estudiantes. Las medidas de restricción tienen que ver con restringir la circulación de personas, donde la suspensión de la presencialidad es una de las medidas. El cierre de los comercios a las 7 o a las 19 horas o a las 20 horas es otra de las medidas. El tema del transporte público, si se cumpliera como se tiene que cumplir. Y por su diálogo con la provincia, Baradel. El personal esencial, sí. ¿Usted ve que el 21 de mayo, que es cuando vence este periodo, hay chance de que vuelva algún tipo de presencialidad?
Yo espero que sí. En la provincia están volviendo alguna cambio de fases. Hay un comité, que es un comité de crisis, que se estableció entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, los gremios docentes y los gremios que representan a los auxiliares de la educación. Nosotros le planteamos las inquietudes, por supuesto que resuelve la autoridad sanitaria, pero ha habido distritos que han entrado en fase 2, que sería alerta epidemiológico, se ha suspendido la presencialidad, y después pasaron nuevamente a fase 3 y ha vuelto la presencialidad. Yo aspiro que con las medidas que se están tomando, todos aspiramos a que se puedan bajar los contagios y se pueda retomar el tema de la presencialidad, sin ninguna duda. Esperemos que sea así. Roberto Baradel, muchísimas gracias por esta participación en RM y esta discusión que seguimos teniendo, ¿no? Muchos con las dudas respecto de los chicos, pero bueno, la Corte falló, dijo no hay una correlación con el contagio y las escuelas abiertas, y en la Ciudad de Buenos Aires los chicos están asistiendo a clases. Baradel, muchísimas gracias. ¿Me permitís un segundo nada más? Sí. Te remarco lo de la resolución del Consejo Federal de Educación. Es de cumplimiento efectivo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza decís que deberían cumplirlo. Entonces deberían cumplirlo porque son parte del Consejo Federal de Educación, votan y son parte y saben que las reglas de juego son esas, son de cumplimiento efectivo. Lo tienen que hacer, entonces les pedimos tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a la provincia de Mendoza que respeten esa resolución, que tiene que haber diálogo. En el caso de que no tienen que perseguir a los docentes, están armando listas, eso no está bien. Entonces se tiene que trabajar en otro sentido. Y permitime decir nada más, también el apoyo al reclamo de los docentes de La Rioja en una situación de media por el tema sanitario, y bueno, esperemos que lo puedan resolver con el gobierno de La Rioja. Muchísimas gracias, Roberto. Te mando un abrazo grande. Déjenme mandarle un abrazo también en nombre de Miriam, enfermera que está trabajando hoy en el Colón, que están haciendo los hisopados. Esto de las burbujas que se abren y se cierran, hay que ir constantemente. Gracias a todos los trabajadores de la salud del gobierno de la ciudad que están trabajando y lo están haciendo de manera agotadora, pero con un cariño y una paciencia a los chicos que tienen que hisoparse, que la verdad vale la pena ir a ver. Les mando un abrazo, nos volvemos a encontrar el lunes. ¿Venís el lunes? No te vas a enojar. No, vas a venir. El lunes acá nos encontramos a las 10 como siempre.